Espacio beneficiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. En esta ocasión presentamos Memorias de una Gaviota. Esta es la tercera llamada tercera. Comenzamos. Pobre gente, gente que en nombre de su Dios mató a otra gente. Pobre gente, pobre Dios, tan perverso, nunca escucha de las muertes, del dolor, de los odios de la gente. Pobre gente, pobre Dios, asesinos, persinados, usureros, bautizados, desalmados, comulgados, violadores, hombres santos, millonarios, aterrados, posmodernos, sin camino. ¿De qué te sirve ser civilizado si tus miedos van matando? Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobre Dios. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, mi abuela había de recordar aquella tarde remota en la que llevaba a sus dos hijos de la mano. Santa Catarina era entonces un pequeño pueblo, triste, oscuro, con unas cuantas casas de adobe construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban en un lecho de piedras pulidas, blancas, enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, sus hijos eran tan pequeños, tan unidos, que jamás imaginó que al crecer se convertirían en enemigos mortales. Uno se volvió cristero, el otro se unió a los federales. Y cuando los cristeros llegaban al pueblo, a mi abuela la querían colgar, porque no les decía dónde estaba su hijo el federal. Y cuando llegaban los federales, a mi abuela la querían fusilar, porque no les decía dónde estaba su hijo el cristero. Por fortuna, mi abuela sobrevivió a la decisión de sus hijos. Y a la de su marido también. ¡Eso no me sale! Mira, compa, la verdad es que ya no tengo más que apostar. Pero ya vi que le echaste el ojo a mi vieja. Te la apuesto por todo. ¿Va? Mujer, te acabo de apostar y te perdí. Y tú sabes que las deudas de juego son deudas de honor.
Así que te vas con el señor. Mi mamá era muy chiquita cuando su papá perdió a su mamá en una apuesta. Ella siempre nos decía, yo hubiera preferido irme con el rico y dejar a mi papá por perdedor, por cobarde, por vicioso. Pero la suegra pagó la deuda. A mi abuelo la jugó y la perdió. Mi abuela tenía que obedecer lo que su marido dijera. La suegra de mi abuela pagó con oro para que no se la llevaran. Yo no sé si lo hizo por sus nietos o por el honor de su hijo. Lo cierto es que mi abuelo fue un cobarde y mi abuela una mujer sumisa. Todo esto afectó a mi mamá. Ella no soportaba escuchar el sonido del dominó. Enseguida jalaba la cortina y se asomaba. Nosotros le decíamos, mamá, no estamos apostando, estamos jugando con frijolitos, mira. Muchachos tarugos, en vez de andar jugando con los frijoles, pónganse a estudiar. Y con ese pretexto nos arruinaba el juego. En vez de andar desperdiciando las sagradas semillas, pónganse a expulgarlas. Y nos ponía a limpiar los frijoles. Luego, ella llenaba una olla grande de barro y los cocinaba. Mi mamá cocinaba muy sabroso. Frijolitos negros con epazote, chile molcajeteado, quesito y tortillas recién hechas. Pero de juegos de azar, nomás no. Mamá, vente a jugar con nosotros. No, esas cosas son del diablo. Me acuerdo cuando mi mamá me contaba que mi papá la perdió en una apuesta. Yo por eso no juego esas cosas. Quizá era una forma de proteger a su madre, o de protegernos a nosotros, o de recordarnos que para algunos hombres somos de su propiedad. Hay hombres que pagan con sus mujeres. Hay hombres que por dinero son capaces de todo. Lo cierto es que a mi abuela y a mi mamá, desafectó mucho su infancia, las traumó. Sí. Mi mamá odiaba las cartas. Se quedó atorada con ellas. Quizá pensando que en algún pase de barajas entre su papá y un extraño, en esas aspiradas de cigarro y bebidas de alcohol, se jugaba el destino de su madre y el de ellos siendo tan niños. Nunca se sabe qué se va a quedar en la memoria de un niño para siempre. Mi madre fue una gran mujer, pero no soportaba que alguien estuviera jugando juegos de azar. A mi madre le importaban las certezas. A mi madre le importaban sus hijos. A mi madre no la detuvo nadie. A mi madre le debo todo. Mi mamá era una mujer sencilla del campo, pero tenía una gran fortaleza. Fuimos 5 hermanos. José María, María Aurelia, María de Jesús, ya hasta se me olvidó, María Clara y yo, María Guadalupe. Sí, todos llevábamos el María en honor a mi abuela. A mi hermana Jesusa no la conocí porque murió cuando era niña. Sin embargo, mi mamá siguió siendo fuerte, pero el destino se empeñó en fastidiarla. A esa desgracia le siguieron otras. Así son las desgracias. Cae una y se vienen todas encima. Como amigas invitadas a una fiesta. Como cuentas de rosario. Como gotas de lluvia que empiezan finitas y terminan en una gran tormenta. Uno entiende que la vida se trata de sortear adversidades, pero se siente bien feo cuando se vienen todas juntas, unidas, pegaditas. Después de la muerte de mi hermana, mi papá tuvo un accidente. Mi mamá estaba embarazada de mí. Mi papá duró en cama varios días. Y finalmente, igual que mi hermana, murió.
No le dio tiempo a mi mamá de derramar una sola lágrima, porque así de bote pronto apareció mi tía, hermana de mi mamá. Presidenta municipal de Santa Catarina. Bueno, ella no era la presidenta, era su esposo, pero ella decía que como el marido no sabía mandar, ella era la que mandaba. Buena gente la tía, por fin algo bueno entre tanta desgracia. Cuando mi mamá quedó viuda, mi tía le dijo a mi mamá: ay, hermanita, no te preocupes, mira, yo me voy a hacer cargo de todo. A ti y a tus hijos no les va a faltar nada, ¿eh? Es más, vénganse a vivir a mi casa. ¿Qué hacen allá tan solitos? Y mi mamá se fue a vivir a la casa de mi tía, con sus cajitas, sus chiquillos y su panza. Después de algunos meses de estar viuda mi mamá, mi tía, la presidenta municipal, buena gente la señora, le dijo a mi mamá: ay, hermanita, me da mucha pena, pero mira, ya me debes mucho dinero por todo el tiempo que has estado aquí en mi casa y te he mantenido a ti y a tus hijos. Ay, pero no te preocupes, hermanita, no te preocupes. Mira, me vas a pagar una parte con tu casita, otra parte con tus milpitas, y lo que falte me lo vas a pagar tú aquí, haciendo el quehacer, barriendo, trapeando, lavando, planchando, y tus hijos que se vayan a limpiar los chiqueros y los corrales. ¿Cómo la ves, hermanita? Se apoderó de nuestra casa y puso a mi mamá de sirvienta. Mi mamá callada. No peleó, no replicó nada. Solo miraba a sus hijos. Solo los miraba. De sus ojos no saltó el asombro. De su boca no salió ninguna maldición. De su corazón no palpitó odio por su hermana. De sus manos no brotaron espasmos ni alabanzas. De mi madre no salió nada cuando su hermana intentó aplastarla. Mamá, vente a dormir con nosotros. Esa misma noche, mi mamá esperó a que todo se durmiera. Se salió y se vino a Querétaro en un camión destartalado, dando tumbos y tumbos con sus cajitas, sus chiquillos y su panza a punto de reventar. Ay, yo creo que por eso soy pata de perro, porque desde el vientre de mi madre ando de aquí para allá, de allá para acá. En Querétaro, mi mamá se acuerda que en Santa Catarina el río Victoria lleva mucha agua. No está seco como el de aquí, o como el corazón de mi tía, que quiso esclavizar a su hermana y a sus sobrinos. En Querétaro, mi mamá se baja en la esquina de Cuauhtémoc y Avenida Universidad. Se queda parada. ¿Para dónde ir? Mi mamá no conocía a nadie en Querétaro. Y de pronto, que viene un señor que venía revisando sus propiedades. Mujer, ¿vienes de Santa Catarina? ¿Sí? ¿Y cómo andas así con esos niños? Pues así. ¿Tienes marido? ¿Sí? De seguro andas peleando con él. Se murió. Ay, mujer, ¿y cómo andas penando así con tus hijos? Mira, vámonos a mi casa para que pasen la noche. Ya mañana Dios dirá. Y el señor se llevó a mi mamá a su casa. Estaba casado. Su esposa no podía tener hijos. Y le llega con una mujer embarazada y 3 chiquillos. Sin más explicación le dijo a su esposa: dale un cuarto y unos catres a esta mujer que se va a quedar aquí. La señora pensó que mi mamá era la querida. Se puso furiosa, pero obedeció a su marido. En ese tiempo las mujeres no preguntaban, no se rebelaban, solo obedecían. Y si el marido las había perdido en una apuesta, pues iban a pagar la deuda. En fin,
La señora nos dio un cuarto y unos catres y ahí pasamos la noche. Yo adentro de la panza de mi mamá, sintiendo su corazón latiendo a 1000 por hora, respirando una tranquilidad inquieta, una incertidumbre que se había colado hasta el vientre de mi madre. En verdad que en esa panza ya no había lugar para nadie más. Así que le di un patadón a la incertidumbre, acompasé el corazón de mi madre con el mío y nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente mi mamá se levantó lo más temprano que pudo. Investigó en dónde estaba el molino, la panadería, y cuando la señora se levantó, mi mamá ya había preparado cafecito, chocolate, pan, había dispuesto en la mesa pan calientito, tortillas y huevos recién cocinados. De esa forma, mi mamá se ganó a la esposa de mi padrino. Porque ahí empezó una amistad que terminó con estos señores siendo mis padrinos. Yo creo que esa amistad se hizo más grande gracias a mí. Y es que cuando mi mamá entró en trabajo de parto, mi madrina, la esposa del señor, se vino corriendo a ver qué pasaba. Se detuvo. Puso cara de asco. Nunca había visto nacer a un niño. Se iba a ir corriendo cuando de pronto... ¡ay! El grito de mi madre la detuvo. Se volvió y avanzó lentamente. No sabía qué hacer. Le extendió los brazos y yo vi que estas dos mujeres se habían conectado en ese momento único en el que un niño sale del cuerpo de su madre. Como una pantera sale del bosque. Uno teme, pero se queda admirado ante la belleza. Salí fletada. Ella me recibió entre sus brazos y me abrazó. Le gustó que no lloré. Mi mamá le pidió que me llevara a bautizar. Y así quedaron amigas para toda la vida. Hay momentos en que las mujeres se unen sin decir nada, sin pedirlo, solo haciendo lo propio. En Querétaro, mi mamá se ganaba la vida lavando y planchando uniformes de los soldados y oficiales del 14º Regimiento de Caballería. Mi mamá era muy trabajadora, pero muy maldiciente. Decía muchas groserías, pero a mí me las prohibía. Me acuerdo de ella planchando con su planchita de carbón. Y al hacerlo me decía: a ver, mija, la tarea, enséñemela. Sí, mamá. Aquí está. ¡Ay! ¡Qué bonita está! Está muy limpia. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero nos revisaba la tarea. Mi mamá era analfabeta. Mi mamá era maldicienta. Mi mamá era de carácter fuerte. Mi mamá era muy iracunda. Mi mamá cocinaba rico. Mi mamá era extraordinaria. Yo pensaba que era rica, fíjense. Porque mi mamá me traía... Bueno, vivíamos en la casa de mis padrinos, que era una casa así muy grandota. Y mi mamá me traía siempre bien arregladita, con mis crinolinas y mis calcetas. Yo tuve una niñez muy feliz. Me acuerdo de Chuchita, la señora que tenía una tienda en la esquina de la casa. Yo iba corriendo a comprarle 20 centavos de galletas Marías. ¡Ay, qué delicia! Eran parte de mi merienda con mi café con leche.
Nosotros, aunque éramos muy pobres, mi mamá a veces me mandaba a la panadería La Vienesa, la que está en Guerrero. Ya existía cuando yo era niña, se los juro. Y compraba 3 bolillos. Mi mamá los partía, les ponía frijoles chinitos, un pedacito de queso, salsita y me los envolvía en papel estraza. Porque las servilletas de papel no existían. En mi casa, en otro lado yo creo que sí. Bueno, pues me llevaba esas 3 tortas a la escuela. Y es que mi mamá era muy especial. No le gustaba que les diera mordidas de mi torta. Así que una torta era para que yo me la comiera a la hora de recreo. La otra era para la maestra Lucha. Y la otra era para dar mordidas a mis compañeros. ¿Quién quiere torta?, preguntaba, y repartía mordidas por todo el salón. Yo, como desde niña ya bailaba folclore en la escuela, a veces cuando necesitaba algunos centavitos, iba a bailarle a mi general, que tenía su cuartel donde ahora es el Museo de la Ciudad. Yo llegaba y le decía: mi general, vengo a bailarle porque necesito ganar dinero. Y él me decía: ande pues, baile. Porque eres tan Escobedo y bello San Juan del Río, de que si vi el progreso y ha de abrirlo el cantar mío, bonito final de amores. Ya me cansé. No es lo mismo. Los 3 mosqueteros de 50 años después. Yo quería estudiar danza, fíjense. Me sentía rica, ¿verdad? Quería ser bailarina. Pero mi mamá me dijo: te vas a la normal, y terminé de maestra. El primer lugar a donde me mandaron fue a la tinaja. El camión salía los domingos en la tarde y regresaba hasta el sábado en la mañana. Mi mamá se fue conmigo porque, aunque ya tenía 19 años, seguía siendo media chipilona. Nos subimos al camión destartalado. El camión tenía un agujero en el piso y por ahí me fui viendo toda la carretera. ¿Cuál carretera? Era brecha. Ya llegamos a la tinaja de noche. El chofer aventó la caja con mi material didáctico, ¡plaf!, y arrancó. ¿Y ahora? ¿A dónde jalamos? En eso que viene un señor y me dice: usted es la profe. Venga, acá está su cuartito. Venga, pase. Era un jacalito de varas, con unos tablas y un cobertor. Mi mamá se sentó y yo me recosté en sus piernas. Como el techo era de carrizo, pudimos ver las estrellas toda la noche. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas el silencio de la noche, dime si mi amor se va pa' la frontera del norte. Dime si es cierto para ponerme a llorar. A la mañana siguiente, el jacalito estaba lleno de perros. Mi mamá me dice: no vayas a comer nada porque los perros han estado lamiendo las cazuelas. Y es la primera vez que mi mamá me manda a la escuela sin comer. Es que no hay nada, mija. Está bien, pues entonces ya me voy. Caminé. Señora, ¿me podría decir dónde está la escuela? Ahí. Le pregunté por la escuela. Esa es la escuela.
Toque la campana, me dice. Sí, señora, lo que te diga. Y de todos los jacalitos empezaron a salir niños pequeños, medianos y grandes. Ay, Dios, miran como 90 y Virgencita de Guadalupe, ¿y ahora qué hago? Creo que ahí me salió la vocación de maestra. Y me dije, en esta vida y las próximas que tengas vas a ser maestra. Sí. A ver. ¡Profe! ¿Dónde nos sentamos? Pues busquen unas piedritas, ¿sí? ¿Ya están todos sentaditos? Muy bien, saquen su cuaderno. No todos traían cuaderno, ¿verdad? Entonces yo empecé a repartirles hojitas. Y de repente veo que ya muchos niños están dormidos. Ay, Dios, tan pronto los aburrí y que... No, profe, lo que pasa es que están pedos. Es que aquí no hay agua, fíjate. Y cuando nos dan sed, pues nos dan pulque o aguamiel. Pero no te preocupes, al ratito van a despertar. Ay, qué bueno, mija. A ver, los que están despiertos, venga, vamos a jugar a una ronda. María Blanca. Terminé mis clases y me regresé al jacalito. En verdad que en este rancho no había absolutamente nada. Ay, yo no sé cómo le hizo mi mamá, pero cuando llegué ya había un caldo de pollo delicioso. Ay, mijo, este rancho sí que está de la chingada. Son bien pinches huevonas. A fuerzas me llevé unas viejas para que me acompañaran al otro rancho para comprar el mandado. Mi mamá. A los pocos días me fue a visitar el comisariado ejidal. ¿Tú eres la profe? Pareces hombre. Lo que pasa es que en esa época, pues, la mayoría de las mujeres no usaba pantalón, ¿verdad? Pero hacía un frío espantoso, así es que yo me puse mis pantalones. Los padres de familia me veían y me decían, no, tú aquí no la vas a hacer, fíjate. La otra profe sí era bien chingona. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo por sus hijos? Porque todos son analfabetas. Ah, no, pero es que tenía una tiendota grandota. Pero por sus hijos, ¿qué hizo? Pues nada. Pues yo los voy a enseñar a leer, a escribir, a contar. ¡A contar!, me dice una señora. Oiga, profe, ¿usted nos acompañaría mañana a vender nuestra cosecha? Lo que pasa es que el cabrón que nos la compra nos hace güeyes. Como aquí nadie sabe leer ni escribir, pues nos chinga. Claro que sí. Y me fui con ellos hasta el lindero, que era donde se hacía la compra-venta. El mendigo pesó unas cosas y les aventó unas monedas. Entonces yo le dije, un momento, quiero checar el peso y las cuentas. Porque aquí yo soy la maestra. ¿Verdad, profe? Que nos estaba haciendo pendejos este hijo del maestro. Antes no sé, pero ahora sí. Así que páguenle lo justo. Creo que fue una de las pocas cosas buenas que hice en ese rancho. A la semana siguiente me mandó llamar el supervisor. ¿Qué tal escuela? Mi rubia de categoría. Me encabronaba que me dijera rubia de categoría. ¿Cuál escuela? Son 3 muros y tierra. ¡Ah, qué indios tan ladinos y rateros! Mira, güerita, las llantas de mi carro ya están muy mal. Cámbiamelas y yo te cambio de escuela. Y pensé en mandarlo a la chingada. Pero ya me daba pendiente mi mamá tenerla casi a la intemperie. Así que me cambió de escuela. Y gracias a un jorongo que le mandé a hacer con su nombre, me cambió a otro. Lo que pasa es que yo quería ya estar cerca para llegar a tiempo a los ensayos.
Es que no les he dicho, pero al mismo tiempo que empecé a trabajar de maestra, me invitaron a participar en un grupo de teatro en el Injuve. ¿Sí existe todavía? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé. El grupo se llamaba Arte Moderno. Entonces, yo le pedí permiso a mi mamá. ¿Qué? ¿Teatro? De ninguna manera. Y menos si los ensayos son en la noche. Una señorita no puede andar esas horas en la calle, fíjate. ¡No! Pues aunque no me des permiso, yo voy a entrar. Esto no se lo dije, nada más lo pensé. Me parten el océano. Y lo que pasa es que en 1968, después de las 8 de la noche en Querétaro, no pasaba nada. Decían que podían soltar a León. Bueno, el grupo tenía una camioneta vieja que nos recogía y nos llevaba al ensayo, nos esperaba y nos regresaba. Yo siempre pedía que me llevaran primero. Yo llegaba a mi casa como entre 11 y 12 de la noche. El escándalo de mis compañeros pues despertaba a todos los vecinos, que indignados fueron a ver a mi mamá para decirle que me prohibiera terminantemente continuar en teatro. ¡Ay! ¿Cómo es posible que Lupita ande en malos pasos? Me dejaron de hablar. Los vecinos, si me veían, se cruzaban la calle. ¡Ay, cómo sufría! Sufría los pleitos con mi mamá. Pero, fíjense una cosa. Cuando yo le decía que iba a estrenar alguna obra, ella y mi hermana se encargaban de prepararme todo lo que iba a necesitar. Una vez iba a salir de una pordiosera. Entonces mi mamá fue en la esquina de la casa, ahí afuera de la tienda de Chuchita. Ahí se ponía un indigente. Mi mamá fue y le cambió su ropa vieja por ropa nueva. La ropa vieja se la llevó a la casa, la hirvió, la desinfectó. Y pues yo ya tenía mi vestuario de pordiosera. No, señor. Yo no sabía que quitarme la vida era una ofensa a la autoridad divina. Yo no quería, pero era el demonio que venía tentándome todos los días. Además, yo no sabía que mi vida le pertenecía al Creador. Yo nunca quise ofenderlo. Sí, señor. Mi nombre es Josefa Sánchez Mosquera. Tengo 70 años. Y mi esposo me abandonó con 3 de mis hijos menores. Sí, señor, yo solita los crié, y los crié como príncipes, gracias a Dios y a la Virgen, que en aquel entonces yo era joven, y tenía el Banco Nacional, y más de 2 cines de los más importantes de la ciudad. No, señor, no eran míos, que fregaba los pisos en el banco, y tenía un puesto de castañas asadas que era muy principal. Ay, señor, aquellos eran buenos tiempos, que con un diario de 10 pesos vivíamos todos como reyes de Oriente. Sí, señor. 2 de mis hijos murieron en la guerra civil, Ricardo y Antoñito. Más buenos hijos si viera. Sí, lo que pasa es que yo ya no podía trabajar, señor. Tengo medio parálisis en esta pierna y un reumatismo malísimo. Así que me tuve que echar a pedir limosna. Tiene razón, señor. Me queda un hijo. Pero se llenó de criaturas. Y más falta le hace a él para darles de comer, que los hijos son los hijos principalmente. Sí, yo iba frecuentemente a visitar a mis nietecitos. Y más principalmente cuando se me daba bien el día, que podía comprarles algo. Que compraba un plato de gallinejas fritas que... ¡ay! Olían a gloria, que es el mejor manjar del mundo. Pero aquel día era de los más negados. Y en la casa no había nada, ni lo que se dice un mendrugo de pan. Y a mí, más que mi hambre, me rollé en las entrañas lo que estaban pasando aquellas criaturitas.
Cuando salí de ahí, seguía lloviendo. Ya hacía un frío que pelaba. Entré a una iglesia y luego ya de vuelta, cuando vi venir aquel camión tan grandísimo, volvió a oír aquí en el oído aquella voz que me decía: tírate ahora y se acaban para siempre las hambres y los fríos. Tírate ya. El malo señor que buscaba mi perdición. Sí, entré a la iglesia para pedir perdón a la Santísima Virgen y también para... Sí, señor. Ya me callo. ¿Ya me puedo ir? ¿Y para dónde me voy? Por favor, señor de la defensa, si ve a mi hijo que se llama Pepe, dígale que me mandaron al cielo. Y mi mamá se levantaba, porque siempre estaba en primera fila cuando estrenaba. ¡Bravo! ¡Esa es mi hija! Pero ya en la casa me dejaba de hablar. Hasta que se fue acostumbrando y lo aceptó. Al poco tiempo, conocí a Guillermo. Primero nos hicimos amigos. Pero después... Ay, espérate, Guillermo. No, sí. Ay, sí. Hasta nos íbamos a escapar. Ay. No, Guillermo. Bueno, sí. Pero me casé. No podía fallarle a mi mamá. Yo era su orgullo. Nos casamos un diciembre. Y no teníamos absolutamente nada. Y así empezó nuestra vida. Tararara, tararatara, tararara, tararara. Ay, bueno, entonces mi mamá me decía: ahora sí, mija, ya te puedes ir hasta el infierno con Guillermo. Ya no eres mi responsabilidad. Mi mamá adoraba a Guillermo. Seguido me decía: ay, Guadalupe, tú ni yendo a bailar a Chalma te encuentras otro hombre como Guillermo. Y la verdad es que mi vida con Guillermo y el teatro fue muy feliz. No sé si en ese orden, pero feliz sí. Pero la felicidad dura tan poco. Y es tan difícil poder extenderla. Un día, todavía tenía en la mesa las flores que me habían regalado por mi estreno. Cuando me vi en la necesidad de cambiar esas flores por flores para una muerta. Mi mamá estaba deshecha. Mi hermana había muerto. Estaba embarazada. Y no se dieron cuenta que su bebé ya tenía más de una semana muerto en su vientre. Ella se fue tras él. La enterramos con su panza de embarazada. Parecía que no estuviera muerta, como si todavía estuviera esperando la llegada del niño. Yo le llevé una veladora grande y una pequeña para velarlos a ambos. No lloré. Preferí cantarle a mi difunta hermana y a mi sobrinito casi recién nacido, que no alcanzó a nacer porque algo o alguien te quitó la vida.
Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, que si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Después del entierro, no sabíamos qué hacer. Mi hermana tuvo 6 hijos, 4 de ellos pequeños. Nos reunimos los hermanos para ver qué hacíamos, ¿no? Pero una de ellas dijo, pues vamos a dividirnos, ¿no? Yo me llevo a la niña, tú te quedas con el más grande. Entonces Guillermo dijo, no. El que quiera se tiene que llevar el paquete completo. Me dijeron que lo iban a pensar. Yo creo que lo están pensando todavía. Como nadie quiso, los niños se quedaron con nosotros. De la noche a la mañana mi casa se llenó de niños. Yo ya tenía 2 y 4 que me llegaron, pues junté la media docena. Estos niños estudiaron, crecieron, se casaron y deben ser muy felices. No creo que se acuerden mucho de mí, pero yo sé que en el momento que los necesite, ahí van a estar. Como ven, mi vida matrimonial, pues fue tranquila. La laboral tuvo lo suyo. En 1989 me comisionaron para dar teatro a maestros en servicio en la Academia de la Cultura del CENTE. Y para mí fue como si me sacara el premio mayor. Me pagaban por lo que me gusta hacer. Ahí mismo en la academia, en el 95, nació el grupo de teatro La Gaviota. Este año estamos cumpliendo 30 años. Y desde hace más de 15 años, pues ahí estamos trabajando con un grupo maravilloso de jóvenes de corazón, de maestros jubilados. Soy muy feliz. Como ven, toda mi vida, desde que empecé en 1968, pues no he dejado de hacer teatro. A principios de los 90 nos invitaron a Guillermo y a mí a participar a Cómicos de la Legua. Ahí hicimos grandes obras que fueron de mucha importancia en nuestra carrera. Hacer teatro es toda una aventura, es una forma de vivir, es pensar y decidir hacer cosas que de otra forma no nos lo permitiría, fíjense. Así es que yo me la he pasado mi vida haciendo teatro, ya sea desde el escenario, dando clases o dirigiendo, a tal grado que convertimos nuestra casa en el Centro Cultural La Gaviota Teatro. Bueno, ay, pues sí, mi vida entera es puro teatro. Pero, permítame un segundo. Fíjese que Guillermo y yo teníamos algo muy importante. Ay, ahí se ve. Siempre festejábamos nuestro aniversario de actores. Creo que nunca festejamos nuestro aniversario de matrimonio. Para nuestro 50 aniversario, le pedimos al maestro Alejandro Celia que nos dirigiera. Escogimos fragmentos de algunas obras y las presentamos en Cómicos. Ahí hicimos nuestro festejo en Cómicos. Fue maravilloso. Una de esas obras se llama Olímpica. Y yo ahí hacía el papel de una costurera de vecindad. Dispense usted, señorita, dispense el mix.
Yo quiero hablarle de amores. No seas ingrata, María. Buenos días, Lee. Buenos días, China. Apúrenle, mis amores, que ya dieron la tercera. Oye, güera, ¿por qué hay tan pocos perros? ¿Les echaron la hierba? ¿Están muertos? Ay, qué bueno. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgen. Ay, buenos días, Duque. Sí, ya sé que me encuentra muy fresca, pero así soy yo. Usted sabe que así soy yo. Y nunca cambiaré. La misma pieza. Ivory, como dicen en inglés. A todos les consta que no soy de las gentes que cambian. No, por el contrario. Como me conocieron me verán. Nada de volublismos. Sí, ya sé que me encuentra con mucha casta y que parezco un ramillete de flores. Ay, pero mejor será que se acuerde de su madrecita, fíjese. Porque usted sabe muy bien que cumplidos de categoría me llegaron muy a tiempo. Desde Unamuno hasta... Ay, bueno, cuando Unamuno yo era una bebita. Aún así conocí a Azorín, a los Machado, a León Felipe, a Max, etc, etc. No, yo nunca he estado en España. No, yo no me casé allí. Además, usted sabe muy bien que mi mal paso lo vi en Tabasco, en un lugar al que llaman La Chontalpa. Un ángel rubio se me fue acercando. ¡Qué cara! ¡Qué brazos! ¡Qué pecho! ¡Qué! ¡Ay, usted con sus cosas ya me vino a remover todo! ¡Ay, cuántos recuerdos, mi querido Duque! Pero no se olvide usted que tengo un hijo grande y lo respeto. Pero ¿sabe qué? Mire, yo sí tengo trabajo, pero no se olvide usted de que soy virgencita, riego las flores y entre las flores me encontrará. ¡Hey! Mujeres que van camino a pedir marido a San Antonio, escúchenme. Dios ha sido generoso con nosotras. Y aunque me vean de costurera de la avenida Hidalgo, bien pude ser modista de la Place de la Concorde. Pero estoy satisfecha, porque tengo un hijo que se me va logrando. A pesar de su carácter, es muy guapo. Y no lo voy a meter en un capelo. Así que ya lo saben, guarden a sus gallinas, que mi gavilán anda suelto. Ay, mi Eddie. Eddie, mi hijito. Eddie. Eddie, hijo, baja, aquí te espero. Cierra tus oídos a los clamores asesinos. No veas, no escuches, no digas. Mamá te cuida. Todo se solucionará, mamá lo arreglará. No, mi hijo no es un maldito ni un malvado. Eddie, hijo, no te vayas. No me dejes sola, Eddie. Eddie, hijo mío, ¿por qué me dejas así? La última obra que estaba ensayando con Guillermo se llama Instrucciones para abrazar el aire. Nos la estaba dirigiendo el maestro Mauricio Pimentel. Y como todavía estábamos en pandemia, pues todo el estudio de mesa, análisis de texto lo hicimos por Zoom. Y ya estábamos listos para nuestro primer ensayo presencial. Cuando de pronto, una noche Guillermo se empieza a quejar de un extraño dolor en la pierna. Al día siguiente lo llevamos al doctor. Lo revisó y tuvimos que internarlo para que le operaran la pierna. Estuvo una semana en el hospital. Y finalmente su telón bajó sorpresivamente. Y no pudimos estrenar esta obra juntos. Mi Guillermo se fue. Y yo, otra vez,
Las flores que me ponía en la cabeza para alegrar la vida se convirtieron en flores para un muerto. ¿Cuál de los dos amantes sufre más pena? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda llorando, y el que se va suspirando. Dicen que no se sienten las despedidas. Dile al que te lo cuente que eso es mentira, mentira ingrata del ser que te adora. Cuando se quiere, hasta se llora. Cuando Guillermo se fue, creí que no volvería a hacer teatro. Pero el teatro siempre ha sido ese motor que me empuja en la vida. Y aquí estoy, hasta que Dios lo permita, o la vida, o lo que sea. A veces pienso, si fuimos capaces de abrir un teatro en Querétaro, pues cuánto más podemos abrir uno allá en el cielo. Yo creo que por eso se nos adelantó Guillermo. Y cuando nos reencontremos, ya tendrá una sucursal de La Gaviota. Y entonces podremos estrenar la obra que estábamos preparando. Por lo pronto, pues voy a seguir ensayando para que cuando llegue el momento. Y ojalá se tarde mucho, porque la verdad, ahorita no tengo ganas de poner la obra allá en el cielo. No, mejor aquí sigo otro ratito más, si Dios me lo permite. Todos los días nos levantamos, ella y yo, y contamos la misma historia. Todos los días. Todas las mañanas nos levantamos, él y yo, en el mismo momento. Nos sentamos en el borde de la cama, nuestras espaldas a 1,5 metros de distancia. Porque nos amamos, todos los días nos tenemos que contar la misma historia, ella y yo. Para seguir amándonos, tenemos que contarnos la misma historia, él y yo. Pero nos la contamos de una forma particular. Sí, no hablamos, desayunamos en silencio. De pronto él dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y yo no me acuerdo de nada. Y la fatalidad diaria de ver algo impreciso, que cambia de fecha, que se destiñe, me hace callar. Y él me dice, ¿te acuerdas? Y yo le digo, vagamente me acuerdo. A estas alturas, lo único real es el café que compartimos. De pronto él dice, me voy. Me voy. Él se va porque toca el cello en la sinfónica. Es mentira. Yo no toco en ninguna sinfónica. Yo talo árboles. Cuando los pájaros huyen, talo pájaros. Cuando los árboles caen, ¿qué otra cosa puede hacer un hombre que llora y a quien esa actividad le lleva tanto tiempo que ha olvidado cómo carajo se toca un cello? Me voy. Vuelvo por la noche. Me dice en el umbral de la puerta a punto de irse. ¿Te acuerdas de la casa? ¿Te acuerdas de la casa? Me dice en el umbral de la puerta a punto de irse. ¿Por qué te quedas callado? Me quedo callada porque no sé a qué casa se refiere. Tú sabes que cuando digo casa, siempre es la misma casa. No es así. ¿Por qué dices eso? Porque no es así. Bueno, es así, pero podría ser de otra manera. Estoy en el umbral, esperando que ella comience la historia de la casa. No quiero escucharla. Solo le pregunto para organizar mis propios recuerdos. Es una estrategia. Yo pregunto, ella habla, yo escucho. No con el afán de que me cuente la historia que yo sé, sino para organizar mi propia historia. Lo veo pensar y me pregunto, ¿cuántas casas caben en la vida de una persona? ¿Cuántas camas conforman los sueños de una vida?
¿Cuántas sillas conforman la espera de una mujer como yo? Miro como pienso. Yo también pienso. Y nuestros pensamientos cavan y no encuentran nada. Me voy. Entonces él se va y ella se queda sola hasta la noche que él llega y se acuesta y sueñan que tienen hijos, nietos, que ponen en pie un teatro. Y cuando él no despierta más, ella se da cuenta que seguir haciendo teatro es una forma de recordarlo y de abrazarlo como se abraza el aire una tarde de nostalgia. Yo puedo darles instrucciones para abrazar a los que ya no están con nosotros. Respire. Recuerden su aroma. Abran los brazos. Cierren los ojos. Y ahí están con nosotros por toda la eternidad. Muchísimas gracias. Gracias por esos hermosos aplausos. Esta es la última vez que presento este trabajo. Bueno, eso digo, ¿verdad? Porque pues vienen nuevos proyectos. Y les agradezco infinitamente que me hayan acompañado, sobre todo en esta tarde noche, en la que sí voy a acordar por un tiempo este monólogo. Y no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes el que estén esta noche conmigo. No saben lo que significa para mí el ver a gente conocida, a mis compañeros de Candilejas, que es un grupo maravilloso, ¿eh? Los invitamos a los que no estén. Estamos ahí en la academia. Y ya tenemos más de 15 años, me han aguantado mis gritos, ¿verdad? Qué bueno, gracias. Bueno, pues va a haber muchas cosas aquí en este espacio. Hay teatro viernes, sábado, domingo, hasta 2 funciones. ¿Cómo se dice? Quiero presentarles al director de esta obra que... como mi querido hijo, ¿dónde estás, Jorge? ¡Felicidades, mamá! Y sobre todo, ya te veo. Juanito es mi asistente, siempre está cerca de mí porque para mí es algo muy importante que me estén auxiliando por si se me va la onda, porque, ay Dios, pues sí, de pronto sí me pierdo y Virgen Santa. Por eso ya le dije, Jorge, yo no quiero hacer más. Y de veras me gusta actuar con mucha gente, pero bueno, que venga lo que tenga que venir. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes aquí. Gracias.